Instancia fundamental. Si no hay acuerdo, el derecho deberá establecer los límites de lo permitido. De ahí deriva la estrecha relación entre bioética y derecho, entendido como norma de conducta que emana de la voluntad de todos. María Casado González. A continuación, la conferencia Objeción de conciencia del personal sanitario a cargo de la doctora María Casado González, de España. Ella es doctora en Derecho y directora del Observatorio de Bioética 1, PRED, así como del Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. En esta universidad es profesora titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política, además de presidenta de la Asociación de Bioética y Derecho. Por otro lado, es miembro del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Barcelona, del Ethics Board del proyecto Nano Dot Life y del Comité Asesor de Expertos del Banco Nacional de ADN. Es coordinadora de la colección de documentos publicados por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética 1D 2000-2006, investigación por embriones, donación de ovocitos, células madre embrionarias, congelación de ovocitos, selección de sexo, sobre voluntades anticipadas, salud sexual y reproductiva en la adolescencia, rechazo a las transfusiones de sangre por parte de los testigos de Jehová y sobre mujeres y ciencia. Escuchamos a continuación a la doctora María Casado. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Debo realmente agradecer a la Universidad San Buenaventura la invitación que me cursó hace tanto tiempo, la perfecta organización de este congreso, y debo personalizarlo en el doctor Carlos Mario Carrona. La verdad es que todo el mundo en la universidad, todo el mundo en Medellín, todo el mundo en Colombia es de un trato absolutamente exquisito y grato que agradezco y valoro, sobre todo viniendo de una sociedad un poco áspera, como es la sociedad española, que habla duro y que se expresa con mucha menos cortesía de lo que ustedes lo hacen y de lo que yo personalmente siempre quiero aprender. Bien, dicho todo eso, manifiesto pues que estoy feliz de estar aquí, que no es mi primera visita a Colombia, sí mi primera visita a Medellín, y que mis vinculaciones con Colombia derivan de algo muy familiar, y es que mi hija estuvo aquí destinada durante casi 2 años, trabajando para el Comité Internacional de la Cruz Roja, y su puesto de trabajo estaba en el Guadiare. Imaginarán que conozco la realidad colombiana en todas sus facetas, las más amables y las más duras. Y les admiro por muchas cosas. Estos programas que organizan, por ejemplo, la antibiotiquia legal, me parece una iniciativa maravillosa, digna de ser apoyada. Ya me llevo todos los proyectos que he cogido en la lista. Y bueno, simplemente creo que estas ocasiones, estos congresos, dan la oportunidad de enriquecimiento mutuo, de aprender de cómo se hacen las cosas en otras partes, y lo que yo voy a explicar es cómo las hacemos nosotros, lo que hemos podido hacer, cómo lo hemos podido abordar, con la debida modestia de saber que las soluciones en bioética siempre son provisionales, parciales, revisables, y son, por tanto, acuerdos que cuesta bastante conseguir y que, no obstante, debemos estar dispuestos a revisar. La verdad que viniendo de un mundo en el que las certezas han sido el arma con la que nos han educado, al menos a las personas de mi generación, las cosas eran siempre con mayúsculas, las verdades eran absolutas, cuando algo se conociera para siempre. Esta manera de hacer bioética, o esta manera que yo creo que la bioética requiere,
realmente cuesta trabajo, es un poco como el hacer y deshacer, ¿no? Los problemas bioéticos son problemas complejos, por eso son problemas que tratamos de una forma inter y pluridisciplinar y que tratamos desde culturas distintas, desde ideologías, desde enfoques, desde perspectivas, desde concepciones del mundo diferentes, y tenemos que llegar a acuerdos. Por eso la reivindicación desde mi punto de vista del papel que la bioética tiene el derecho. Yo creo que la bioética es una reflexión moral, indudablemente, pero eso es lo primero. Después tenemos que llegar a acuerdos. Y esos acuerdos en las sociedades de las que nosotros nos movemos y que queremos llamar democráticas y que queremos que lo sean, no solo lo digan las constituciones, pues requieren efectivamente que el instrumento de control social sea el derecho. El derecho es un instrumento de control social heterónomo. Quiere eso decir que se nos imponen desde fuera sus mandatos, independientemente de cómo nosotros consideremos que sus contenidos son de buenos o de malos. Y para esos mandatos jurídicos hay unas sanciones que operan en caso de que no se obedezcan. El derecho se contenta con que uno siga sus leyes de forma externa, es decir, hacemos. Podemos poner ejemplos vulgares, tales como nosotros respetamos el código de la circulación, al menos mientras no nos ven los guardias. Hacemos ver que, pero si nos ven que hemos saltado el semáforo, nos encontramos una multa. Puede ser que eso tenga un contenido moral, porque claro, evidentemente genera seguridad, etc. Pero puede que no. Sin embargo, las normas morales se nos imponen, nos las autoimponemos, porque consideramos que son buenas. Por eso decimos que son autónomas. La autonomía es el requisito central de la moral. En eso se diferencian la moral y el derecho. Bueno, esa es una diferencia entre ambos sistemas, pero los dos son sistemas de control social. Yo creo que en la reflexión bioética y en el trabajo de esta disciplina joven, que es la bioética, interesa mucho poner en conexión estas dos miradas. Incluso también creo que es necesario poner en conexión los aspectos éticos, los aspectos legales y los aspectos sociales que antes ha mencionado el profesor Lolas. Aspectos sociales y yo diría políticos, porque evidentemente si nosotros tenemos que llegar a un acuerdo y ese acuerdo se ha de convertir en norma y ese acuerdo ha de ser ejecutado, eso requiere una voluntad política. Política, diría yo, en el buen sentido de la palabra política, de empresa de todos para conseguir un sistema de convivencia feliz, bueno, colaborador, no en el sentido de politiqueo, sino en el verdadero y primigenio sentido de la palabra. Entonces yo quería partir en mi exposición de este planteamiento, ¿no? Entender la bioética como una reflexión sobre los aspectos éticos, legales, sociales y políticos que tienen que ver con la aplicación de la biotecnología a los seres humanos, al medio ambiente y todos los problemas que ello conlleva. Y en ese enfoque yo voy a hablar sobre la objeción de conciencia. Les tengo que decir que para partir como punto de partida, yo considero que la objeción de conciencia es una posibilidad que deriva de la libertad de las personas, de la libertad ideológica, y esa libertad ideológica tiene muchas manifestaciones, y que realmente soy una convencida partidaria de que se respete la objeción de conciencia. Ahora bien, la objeción de conciencia tiene un límite, y es la prestación en el ámbito sanitario, la prestación de los servicios que están reconocidos como derechos de los ciudadanos. La objeción de conciencia es para desarrollar todo eso, ¿no? Yo he querido un poco situarles de dónde parto y, claro, en este tema, que es un tema muy grato a los juristas y muy grato a los filósofos del derecho, que es la objeción de conciencia,
pues voy a partir de esa cuestión. Primero hablaré un poco de la objeción de conciencia al derecho en general y después hablaré de la objeción de conciencia del personal sanitario. Y después, si ustedes quieren, hablaremos, y nos queda tiempo, de la objeción de conciencia en el caso más habitual, que es o el que ha levantado más actualidad el tema, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Hay más ámbitos en la objeción de conciencia del personal sanitario. Yo no voy a ser muy largo, hablaré breve, porque me gusta mucho que haya preguntas y poder debatir y completar la exposición a partir de las preguntas de ustedes. Bien, pues como les decía, yo parto de que el reconocimiento de la objeción de conciencia es algo consustancial a las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas parten también, en la realidad actual, de un contexto de pluralidad. Y claro, es evidente que los miembros de una sociedad democrática y plural pueden discutir y pueden disentir con las normas tomadas con toda legalidad, con toda legitimidad, por mayoría. Pero claro, si hay algunas personas que piden que se les exima de su deber de actuar conforme la norma establece, en razón de que se respete su conciencia, se presentan a veces problemas. Y esos problemas, precisamente, lo que hacen es enfocar esas decisiones que después repercuten en los derechos de otras. Es decir, al no realizar determinados actos previstos por el ordenamiento jurídico, en este caso determinadas prestaciones sanitarias, es evidente que puede haber personas que tengan derechos legalmente establecidos, por ejemplo en el sistema de salud, financiados totalmente o parcialmente con fondos públicos, y que se les deban prestar. Ahí es donde se nos aparece el conflicto. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar una solución, yo diría, factible, y lo más fácil y lo más ágil posible. Insisto en la idea de que la persona que invoca su conciencia y su manera de ver los valores en frente a una actividad que la norma regula de una determinada manera y considera que disiente, pues realmente está pidiendo que se le exima de hacer algo que el derecho como sistema de control social ha considerado obligatorio. Es decir, pide, hablemoslo en llano, un favor a la comunidad. Y hay que entender también que la conciencia de cualquiera de nosotros no es, puede ser coincidente o no con la norma jurídica, pero lo que verdaderamente es importante no perder de vista es que en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, no puede haber otro sistema de control social sancionado que no sea la ley. Porque si nosotros aceptamos que haya esferas de libertad de las personas, de los ciudadanos, invadidas por otros instrumentos normativos que no son la ley, estamos aceptando, digamos, pues un instrumento de control que puede no ser, digamos, aceptable desde el punto de vista político-jurídico, por supuesto, pero tampoco desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Pues porque no todos estarían de acuerdo con esas otras opiniones morales. ¿Qué quiero decir? Que es libre cada uno de sostener su opinión, de tener unas creencias, de tener un sistema de valores, de tener una concepción ética de la vida, pero lo que no puede hacer es imponerla a los demás. No puede imponerla jurídicamente. Puede convencer, pero el Estado de Derecho exige que las normas que se exijan jurídicamente no sean las de ninguna confesión, las de ningún grupo de poder, las de ninguna autoridad fáctica. No, son las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho las normas jurídicas se aprueban siguiendo unos procedimientos, unos sistemas de discusión, etcétera, etcétera, preestablecidos. Claro, el invadir la norma moral, el sistema y tratar de tener sanción jurídica es una cuestión muy peligrosa. El profesor Rolas habló del nazismo. Lo característico para los juristas de este tipo de sociedades es que
no es claro lo que se te exige jurídicamente. Los nazis llegaron al poder y no cambiaron las grandes normas en Alemania. No cambiaron la Constitución ni el Código Penal, pero la interpretación, las ideologías de los que tenían el poder eran exigidas. Así pues, el derecho en ese sentido es cauteloso. La opinión personal no puede convertirse nunca en un imperativo, en un postulado absoluto, si lo aplicamos a otros. Y eso es, yo creo, algo muy importante de tener en cuenta cuando uno habla de objeción de conciencia. Porque el ordenamiento jurídico prevé normas obligatorias para todos, independientemente cuáles sean las opiniones morales de los ciudadanos. Es decir, el derecho, como dije al principio, se limita a exigir la obediencia a sus normas desde un punto de vista externo. Y efectivamente, si alguien no está de acuerdo con la norma y quiere que no le sea aplicada, que su conciencia no está de acuerdo con lo que dicta la ley, es un conflicto. Es un clásico conflicto entre moral y derecho. Pero fíjense una cosa, el derecho, el deber moral y el deber jurídico, desde el conflicto entre el deber moral y el deber jurídico, desde el punto de vista del derecho, no tiene más que una respuesta: obedezca la ley. Y si no, aténgase a las consecuencias. Otra cosa es, desde el punto de vista del sujeto. El sujeto se plantea, cuando disiente su código moral de la norma jurídica, una cuestión ya no jurídica, moral. ¿Qué puedo hacer? Obedezco a la ley y queda mi conciencia violentada, pero no soy sancionado, o bien obedezco a mi conciencia y arrojo con las consecuencias de la ley. Un ejemplo muy fácil, el primero, la objeción de conciencia al servicio militar, la objeción de conciencia a las armas, la objeción de conciencia a la guerra. Hay preciosas películas sobre esto. En mi país, la Constitución, el único sistema de objeción, el primero que enfrentamos y discutimos y que dio, digamos, calado y fundamento teórico a la discusión, fue la objeción al servicio militar, que estaba prevista y que exigía al objetor que explicara las razones por las que objetaba, y además había un registro de objetores y además había una prestación social sustitutoria. Hablo en pasado porque ahora en el país el servicio militar no es obligatorio, por lo cual no hay objeción de conciencia al servicio militar. Entonces, yo creo que este es un campo verdaderamente muy interesante y muy rico. ¿Qué hacer en caso de divergencia entre los códigos morales y los códigos jurídicos? Para los juristas, para el derecho, la relación entre el derecho y la moral, cuando más se ve, es en el momento en que la norma se crea, cuando uno decide qué valores prima sobre otros, y lo decide democráticamente, lo sanciona y establece la ley por el procedimiento debido, con las mayorías debidas, y después, en el momento en que la norma se aplica. Decimos que el juez también hace una interpretación ética de la propia norma que ya existe, y la administración también. Pero para los ciudadanos no, los ciudadanos son libres de juzgar las normas siempre y en su momento. Luego me gustaría también mencionar una cosa. Cuando se habla de objeción de conciencia, hay que tener en cuenta que el objetor no pretende cambiar la norma. El objetor pretende tan solo que se le exima de cumplir con esa norma. Por eso les decía que está pidiendo al ordenamiento jurídico, que está pidiendo al Estado, que está pidiendo a la ciudadanía un favor. Esto es diferente de la desobediencia civil. A veces se mezclan las dos figuras. La desobediencia civil es una actitud que tiene un contenido político mayor, porque lo que pretende es que la norma cambie. No solo que a mí no me eximan y la norma siga, sino que la norma sea cambiada. Evidentemente, en una sociedad democrática, las normas se cambian. Y la opinión pública influye, la educación, los cambios sociales. Hay una interacción y el derecho no es inamovible, sí que es más estático que la sociedad y por supuesto más lento que la ciencia, pero evoluciona. Sin embargo, como les decía, es muy interesante delimitar estas dos figuras. No obstante, en la práctica, muchas veces la objeción de conciencia se plantea como una desobediencia civil encubierta, no explícita. Por tomar el ejemplo duro y por tomar el caso en mi país, obviamente, no
hablaré de otra cosa que lo que conozco y los defectos uno de poner sobre la mesa los de uno, ¿no? O los de sus más próximos. En mi país, cuando se hablaba de objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, según la nueva ley, muchas veces ha habido grupos que han llamado a la objeción, y no es a la objeción, es a la desobediencia civil, que no digo que sea ilegítimo. Lo que no me parece bien es llamarle a las cosas por lo que no son, porque si no es muy difícil entenderse. Y en bioética a veces pasa, decimos estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que todos seamos justos y benéficos, porque concretemos exactamente el significado de los términos que estamos usando o en qué sentido los estamos usando. Entonces, yo quería decir que realmente, dado que el objetor no pretende cambiar la norma, sino que es ser eximido del cumplimiento de la prescripción legal, en la raíz misma de la objeción está la posibilidad, o está la aceptación del objetor de que, bueno, acepte cumplir con otras tareas. Es decir, puede haber algo inconveniente, realizar otras actividades, otras acciones, porque su conciencia es tan importante. Sin embargo, en el ámbito sanitario casi nunca se habla de que si se objeta a una actuación, pues tal vez se pueda tener una prestación sustitutoria diferente. Y quisiera decir que es importante resaltar que el conflicto de la objeción de conciencia siempre, pero en el ámbito sanitario, se produce en dos esferas, diría yo, positivas, que es la libertad del sujeto que quiere ser eximido de la norma, el objetor, para que su conciencia sea respetada, y la libertad de los ciudadanos que tienen derechos y quieren ejercerlos, porque están reconocidos por la norma. Es decir, lo que tenemos que intentar es regular de forma práctica, resolver de forma práctica el conflicto, la tensión que hay entre que a alguien se le respete su ideología, su conciencia, sus valores morales, sus valores religiosos, y que lo que son derechos de los ciudadanos, lo que son servicios reconocidos por el sistema de salud, se presten de forma ágil, sin trabas, sin inconvenientes. Entonces, como les decía, es importante tener esto en cuenta y entender que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto. De hecho, en el ordenamiento jurídico español, la objeción de conciencia es una posibilidad que deriva del artículo 16.2, que reconoce el derecho fundamental de libertad ideológica. Ese derecho fundamental se derivan muchos derechos, desde la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, y también la posibilidad de objetar en conciencia. Pero fíjense una cosa, para que un derecho sea eficaz, no basta con que sea declarado. Tenemos libertad, somos iguales, podemos objetar. Hace falta hacerlo eficaz. Por eso los derechos humanos, los derechos fundamentales, muchas veces se ha dicho, bueno, son declaraciones vagas. Bueno, hay que hacerlas eficaces. Hay que pasar del principio a la regla. Y de hecho, quizás es cierto con que los derechos fundamentales, los derechos humanos, sean vagas declaraciones de derecho blando. ¿Por qué? Pues porque de hecho, o quizás lo que disiento es que también la norma, la regla dura del hard law es violada. Por ejemplo, no matarás. Eso está en todos los códigos, morales, sociales, jurídicos, en el Código Penal, que es la última ratio del derecho, y se mata. Eso lo convierte en plato gótico, creo que no. Lo que pasa es que una cosa es declarar, reconocer, establecer derechos, y otra cosa es garantizarlos. Y los que tienen que ver con bioética requieren no solamente la actividad del Estado, sino la implicación de los propios ciudadanos. Por eso son tan difíciles. Porque el vertido de veneno de la contaminante empresa X en el río mata a los peces.
Y el derecho puede castigarlos, puede sancionarlos, puede poner una multa, puede cerrarle la fábrica, pero los peces están muertos, el río está contaminado, es decir, ha de ser antes. Y hemos de hacer la verdadera tarea de implicación para que los derechos sean efectivos, reconocidos, declarados, planteados y efectivos. Entonces, bueno, les decía que no vas a declarar, sino que hay que garantizar. Y bueno, ¿cómo hacemos con la objeción de conciencia? Por cierto, les quería decir que hay sectores de la doctrina que consideran que no cabe objetar en conciencia a las normas aprobadas en sociedades democráticas, en estados de derecho, con garantías, porque son el sentir de la mayoría. Y no vamos a dar permiso al que no esté de acuerdo con el cumplir la ley. Eso sería una frivolidad, eso sería una garantía de que cada uno haga lo que quiere. Bueno, como una fundamentación más dura, hay reputados filósofos del derecho que consideran que a las leyes democráticamente no cabe aprobar, no cabe objeción. Que eso era en los estados totalitarios, en la resistencia a la opresión, el tiranicidio, la escuela española del siglo XVI. Pero no las leyes que emanan de la voluntad democrática, porque esas han de ser acatadas. No obstante, yo creo que es muy interesante aceptar que en un Estado plural las decisiones se toman por mayoría, pero para que el Estado sea verdaderamente democrático hay que intentar ser lo más respetuoso posible con las minorías. Yo creo que eso es lo que da la vida, le da calidad a una democracia, no aplicar el modelo parlamentario. Por eso yo soy partidaria de aceptar la objeción de conciencia. En ese sentido, recalcamos que es un conflicto entre la libertad ideológica y la libertad de recibir las prestaciones que el derecho establece, pero que ningún derecho es absoluto. Eso es algo importante. Ningún derecho es absoluto. Todos han de ser ponderados. Y la objeción de conciencia es un caso típico que nos llama a la ponderación. La ponderación entre el cumplimiento del deber profesional, las obligaciones propias del médico que es parte de un sistema nacional de salud, por ejemplo, que trabaja en un servicio de ginecología en el que se presta interrupción legal del embarazo. Estoy hablando, por supuesto, de los supuestos legales, de los supuestos acogidos en cada país lo que fueren, y el derecho de la ciudadana que quiere que ese servicio le sea prestado. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que en ese conflicto hay que intentar establecer pautas ágiles para que no se den obstáculos, porque fíjense, estamos hablando, yo creo, de una cuestión bastante seria, que es una cuestión que atañe a las libertades individuales, al ejercicio de las libertades individuales y a la convivencia, a una convivencia social, fluida y grata. Y es un tema, pues yo diría, bastante importante. Si definimos la objeción de conciencia de alguna manera, puede haber muchas definiciones. Una de ellas podría ser que es la exención de cumplir un deber o un acto obligatorio según el ordenamiento jurídico cuando un ciudadano alega sus convicciones personales, morales, religiosas o ideológicas para no hacerlo. No es necesario que haya una regulación expresa en mi sistema jurídico en España, aunque sí hay algunos rasgos ya, por ejemplo, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que dice cuáles son los requisitos fundamentales, pero uno puede alegar la objeción de conciencia aunque no haya un procedimiento preestablecido para ello. Y realmente en el ámbito sanitario pues se trataría de la negativa de un profesional motivada en conciencia a prestar colaboración o realizar una intervención sanitaria a la que la norma le obliga, por motivaciones de conciencia, evidentemente. O sea, ¿cuál sería entonces el primer requisito de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario y en todos? Que se acuerden que el médico que objeta a realizar una determinada prestación sanitaria reconocida como legal, como dentro de la Carta de los Servicios, por ejemplo, no sé, relaciones referentes a la reproducción asistida, que también hay objeción de conciencia, pues efectivamente sea coherente con su
con lo que hace en su vida profesional. Claro, podríamos poner el ejemplo del médico que invoca la objeción en la pública, pero sí realiza esas actividades en la privada. No digo que sea mucho, pero puede suceder en algunos casos ha habido. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo sabemos que el objetor tiene las condiciones que dice tener, por lo cual está pidiendo ser eximido y objeto? Pues mirando su vida, pero también quizás podemos preguntarle. Yo creo que eso es un tema en mi país es sensible, porque uno tiene el derecho constitucional a no ser preguntado sobre sus convicciones, ideologías, opciones sexuales, etcétera, etcétera. Cuestiones sensibles. Pero claro, si uno está pidiendo algo, está pidiendo no le apliquen una ley, quizás deba declarar por qué. Y eso nos va a llevar a un tema, yo diría, enormemente interesante. El tema de cuándo se declara, cómo se declara, dónde se declara, cómo se registra la objeción de conciencia, que hablaré después. Pero dije que las características son, en primer lugar, coherentes. En segundo lugar, la objeción de conciencia es individual, porque la objeción de conciencia supone que las razones por las cuales uno objeta son de conciencia. Y por definición la conciencia pertenece a las personas. O sea, no cabe la objeción de conciencia de las instituciones, de los grupos, de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque no son personas dotadas de conciencia. El pepito grillo de la conciencia es individual. Los grupos podrán, o instituciones, o hospitales, o cualquier actor, decir que no prestan un servicio. Bueno, harán en ese caso uso de su libertad de contratación, de derechos mercantiles, de que prestan un concierto, pero no será objeción de conciencia. La objeción de conciencia es, por definición, individual. La objeción de conciencia también debe ser específica, es decir, se debe explicitar a qué se objeta. En concreto, a qué actos directos se objeta. Eso nos lleva también a preguntarnos quiénes son las personas que pueden objetar a un acto médico. El médico, parece que sí, pero también la enfermera, parece que sí, pero también la señora que limpia el quirófano el lunes, pues quizás no. Entonces ahí vamos estableciendo una cuestión ligada a quiénes objetan y sobre qué actos específicos se objetan. Naturalmente, la objeción de conciencia se ha de comunicar y se ha de ejercer de forma responsable. Fíjense qué interesante es esto. Todas los informes, las declaraciones, las tomas de posición sobre la objeción de conciencia insisten en la responsabilidad de su ejercicio. La libertad y la responsabilidad, siempre ligadas. No podemos ejercer la objeción de conciencia si eso supone que una persona muere por nuestra inacción o que una persona sufre efectos graves por nuestra inacción. Tenemos que ponderar, calibrarnos, establecer una proporcionalidad. También podemos decir que la objeción de conciencia puede ser sobrevenida. Alguien que no fuera objetor puede volverse objetor. Y al revés, la objeción de conciencia puede producirse, digamos, la evolución de la conciencia puede llevarnos a aceptar cosas que antes no aceptábamos. Igualmente, la objeción de conciencia puede ser parcial. Uno puede objetar, no sé, la reproducción asistida toda o a determinadas prácticas que llevaran a la clonación de un individuo, o puede objetar al aborto todo y en todas circunstancias, o puede decir, mire, yo estoy en contra de determinados casos, qué sé yo, supuestos que invocan las malformaciones del feto, si esas malformaciones son tan menores como, qué sé yo, ya comentábamos la polidactilia, que bueno, es tener un dedo más, que se amputa al nacimiento y no queda de ello rastro, pues a eso sí que no considero que sea una malformación grave que me permita en conciencia prestar ese servicio. Es decir, cabe la modulación de la objeción de conciencia. Y efectivamente también creo que hay que insistir en que se debe basar en razones morales o religiosas, o ideológicas, pero no
en motivos profesionales. Es decir, la objeción de conciencia es, valga la redundancia, de conciencia. No es que yo no estoy de acuerdo con que a este señor lo traten de esta forma, que se equivocan de tratamiento, que hay que hacer esto y no lo otro, que yo no quiero hacer esto porque lo que hay que hacer es este otro que es el tratamiento indicado. No, la objeción de conciencia ha de ser por motivos profesionales, no morales, no profesionales ni técnicos. Y efectivamente la prudencia, el tomar en cuenta las cosas, el esperar, el ver, bueno, esto no significa objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia tampoco se puede convertir en un obstáculo no explícito para que las personas no reciban las prestaciones a las que tienen derecho. Les quería comentar que hay unos informes que después les pondré las webs y todo esto, que pueden ser de interés con respecto a la objeción de conciencia en sanidad. En mi país existe una comisión nacional de bioética, de la que yo formaba parte, y que hizo un informe, en su primera composición, un informe sobre la objeción de conciencia en sanidad. De hecho, les digo que cuando la comisión se creó, yo propuse que este fuera el primer tema sobre el que trabajara. Porque me parecía que, dado que no teníamos una trayectoria de trabajo común, los 12 miembros, aunque por supuesto nos conocíamos, todos los países son pequeños y este mundo también lo es, pero algunos de nosotros no teníamos, de hecho todos no teníamos un lenguaje en común los 12. Y yo pensaba que la objeción de conciencia era un tema fácil porque tanto los que estaban a favor de la prestación del servicio como los que consideraban que la objeción de conciencia debía ser siempre, en todo caso, garantizada, etcétera, etcétera, tenían ahí un lugar de encuentro donde crear esas pautas y ese lenguaje común que la bioética requiere. Bueno, este informe se hizo en el año 2011, bastante después, y curiosamente conseguimos muy poco acuerdo, porque de 12 miembros que componen la comisión, hubo 3 votos particulares, uno tenía 5 firmantes, otro tenía 2 y otro tenía 1. Entonces, bueno, resultó ser más difícil la cosa de lo que parecía. Y ese es el informe del 2011, está en la página web. Después, la Comisión de Bioética de Cataluña, de la que yo también soy miembro, hizo un informe, para mi modo de ver, muy interesante y muy mesurado, muy medido en el tono, en fecha anterior, el 2009. La verdad que es como muy pragmático y muy ligado muy pie al suelo, capaz de dar unas pautas que facilitaran el ejercicio de la objeción de conciencia y garantizaran la prestación del servicio. Y nosotros, en el Observatorio de Bioética y Derecho, habíamos hecho con anterioridad, en el 2007, un documento sobre la objeción de conciencia en sanidad, en el que habíamos establecido una serie de conclusiones que muy brevemente les voy a mencionar para terminar con ello. La primera de ellas era la idea de que es una obligación de los poderes públicos establecer un sistema que posibilite a la vez el ejercicio de la libertad de conciencia y la percepción de la prestación. Insisto, es una obligación de los poderes públicos. De alguna forma, si quieren, le estamos dando lo que nosotros diríamos la patada para arriba a la pelota. Es decir, el problema ya no lo va a tener el médico y el usuario, lo tiene el gerente. Tiene que garantizar que su hospital funcione de forma que los objetores, que han manifestado previamente esta condición, sean respetados, pero el servicio sea prestado. Entonces, claro, evidentemente, para que los servicios sean prestados, debe haber algunos requisitos para la objeción. Entonces, lo primero es que ha de declararse. No basta decir, como pasaba en España, con un criterio libre de reconocer, no, yo objeto la mesa de operaciones, entonces, ¿cómo vamos a solventar el problema? Entonces, yo creo que este planteamiento lo que exige es una actitud activa de los poderes públicos para que organicen en la administración sanitaria las cosas de forma que ambas sean posibles. Luego decíamos que no hay un derecho propiamente dicho a la objeción de conciencia, sino que es una posibilidad que deriva del derecho fundamental, ese sí, a la libertad y del trabajo.
Después, claro, también mi sistema de salud, como sistema público de salud, con prestaciones gratuitas y universales, decíamos que especialmente en la sanidad pública no cabe invocar la objeción de conciencia si eso impide la prestación de los servicios, los derechos reconocidos de los ciudadanos. Y eso es efectivamente así en la sanidad pública y en la que nosotros llamamos concertada, que es la que recibe dinero del sistema público para prestar gratis y universalmente ciertos servicios. Por eso es por lo que me decía, un hospital, digamos por ejemplo, católico, que no quiere prestar el servicio en mi país de interrupción voluntaria de embarazo, pues claro, evidentemente lo que tendrá es que no concertar ese servicio. Si no lo va a prestar, pues que se dedica a traumatología o a otras cosas, ¿no? Pero eso no es objeción de conciencia, es ejercicio de los derechos de contratación, que es otra cosa. Después, creo que era interesante el insistir en que no son las instituciones sino las personas y en el asunto de los requisitos. Los requisitos, el primero, como dije, es declararlo. Para que yo pueda organizar el servicio, yo administración pública, yo gerente de hospital, pueda organizar el servicio respetando a los objetores y prestando el servicio, debo saber quiénes son objetores. Para eso hace falta una declaración y para eso hace falta un registro. Eso es un problema muchas veces, porque claro, hay una cuestión sensible referida a la ideología. ¿Cómo ha de ser ese registro? ¿Público? El Colegio de Médicos Británico dice que debe ser público. Nadie debe montarse en sus condiciones y quien pide algo le cuesta. Pongamos público el registro de médicos objetores. En España no se pretende eso. Lo que se hace es que, y lo que yo creo que, dado el contexto más razonable y menos ampollas, levanta y más facilita lo que todos queremos, es el que el registro obre en poder del hospital y garantizado por la Ley de Protección de Datos. O sea, solo puede ser consultado a fines de prestar el servicio. ¿Y quién? Pues el perfecto. En realidad no es tan difícil. Sin embargo, esto a veces ha despertado polémica. Porque la costumbre es esa. En sanidad la objeción es libérrima y no tiene requisitos. Pero en eso es lo que les decía el servicio militar. O en otros. Si queremos compatibilizar y ponderar, hemos de hacer alguna cosa. Decir cuáles son las conductas a las que se objeta y especificarlo previamente. Es decir, debe ser por escrito, debe ser previa y debe ser registrada la objeción de conciencia. Luego hay un tema que también es importante. No solo a veces se confunde la objeción de conciencia con la discrepancia, con el tratamiento, sino que a veces algunos profesionales sanitarios invocan la objeción de conciencia, su conciencia, sus condiciones morales, para obligar al paciente a hacer cosas que no desea. Es decir, por ejemplo, un profesional de sanidad no puede interferir en razón de su conciencia con la libertad. Alguien no le puede decir, motivar en conciencia que no puede seguir una decisión de limitación de tratamiento de soporte vital tomada por el servicio porque él cree que hay que hacerle a ese paciente todas muchas más cosas aunque no quiera, porque su obligación es salvarle la vida según su conciencia. Bueno, es muy interesante, por cierto, en mi país hay una sociedad de medicina intensiva que ha hecho están todas haciendo unas pautas muy interesantes sobre la limitación del tratamiento. Y bueno, pues el médico no estoy de acuerdo, no es que objete en conciencia y él vaya a ponerle todos los tratamientos al paciente, lo que se le hace es apartarle la toma de decisiones para no violentar su conciencia y los demás deciden lo que en buena práctica conviene y lo que se ha convenido con el paciente. Y una última cosa, el rechazo de determinados tratamientos, el desacuerdo, etc., no exime al profesional sanitario de la obligación de cuidar, de la obligación de atender al paciente, de cuidar al paciente.
y de todos los actos médicos que vengan después, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo o de un paciente que rechaza un tratamiento, cuidar. Hay una última cuestión, dije la última antes, bueno, era la penúltima, ahora es la última de verdad, que es las oficinas de farmacia. Hemos hablado de la gestión de conciencia en sanidad y uno parecía referirse siempre a los hospitales. El tema de la farmacia en mi país es muy interesante, porque claro, muchas veces la oficina de farmacia es el primer contacto del paciente con el sistema de salud. En mi país, la verdad es que cómo está esto en Colombia. Después si alguien me lo explica, me gustará mucho. En España las oficinas de farmacia no es como en Estados Unidos, una tienda. Como si yo vendo, qué sé yo, colonias o camisas. Son agentes de salud, los farmacéuticos, y están integrados en el sistema de salud y tienen una serie de privilegios y de deberes, obviamente, con respecto a los cobros, a los pagos, a la propia competencia, distancias entre farmacias, etcétera, etcétera. Por lo cual se dice que son establecimientos privados, pero dentro del sistema público de salud. No puede el farmacéutico invocar que esta es mi farmacia, mi tienda es mía y yo aquí no vendo más que lo que quiero, sino que si hay una prescripción, tiene que ser dispensada. Y si un farmacéutico objeta, tendrá que pensar cómo suplir a que el paciente que viene con su receta se lleve su. Hablemos claro, en mi país lo primero que motivó esta discusión era la píldora del día después. Hay muchos otros ejemplos, pero creo que es interesante esa cuestión del sistema, entender a la farmacia como parte del sistema sanitario. Seguro que me dejo cosas en esta primera parte del tiempo que me ha sido asignado, pero no importa. Yo prefiero dejarlo ahí porque entiendo que la cabeza tiene un límite de lo que puede absorber así seguido. Un querido profesor nuestro decía que el límite del cerebro era análogo al de las posaderas. Cuando la gente empieza a moverse en la silla, pues eso la va exportando, y creo que eso es lo que sucede justamente en este momento. Es hora de cortar el largo discurso para dar paso a las preguntas de ustedes y así me dan la oportunidad de acabar de pulir y de redondear aquellas cosas que la intervención no dije. Muchas gracias por la atención. Estamos viendo en pantalla la página del Observatorio de Bioética y Red, para que lo consulten. Ahí hay algunos de los temas de la doctora Casado. Hay una pregunta que dice lo siguiente: cuando se acude a la objeción, ¿puede suceder que el objetor sea señalado por no prestar el servicio por la comunidad o por las personas o por el demás personal? Que la ley o de qué manera, dice, ¿qué ley o de qué manera se puede proteger para que su labor profesional no pierda reconocimiento? La repito para que quede clara: cuando se acude a la objeción puede suceder que el objetor sea señalado por no prestar el servicio por la comunidad o demás personal. ¿Qué ley o de qué manera se puede proteger para que su labor profesional no pierda reconocimiento? Bueno, yo diría que lo que aquí se está planteando es la estigmatización del profesional sanitario. Les diré que igual que se planteó en esta pregunta la estigmatización del profesional sanitario que objeta, muchos otros plantean la estigmatización del profesional sanitario que presta el servicio, el médico abortero. Si dramatizamos las palabras, mal nos vamos a arreglar el nivel. Hay que intentar suavizar el conflicto. Por eso les decía yo, el registro de objetores, ¿para qué lo queremos público? Si la finalidad para la que nosotros queremos el registro es para que se preste el servicio, no tenemos por qué hacer esa publicidad, ni de una cosa ni de otra. Queda en la sede del servicio. Pero les diré una cosa, eso va a requerir pedagogía, va a requerir educación, porque claro, si medio servicio le tira por encima toda la caballería al otro medio, sea cual sea la orientación de las mitades,
mal andamos. Pero bueno, hay que reconocer que estamos ante un problema. Por eso es un problema en bioética, porque está en toda esa difícil zona de la matización. Y muchas de estas cosas yo creo que lo que requieren es pedagogía. Y una segunda pregunta dice, doctora Casado, usted sostiene que las instituciones no tienen objeción de conciencia, pero todas las organizaciones desde su fundación siguen unos principios misionales, que es lo que identifica al colectivo que las crea. ¿Hasta qué punto ser radicales en la objeción de conciencia e indicar que las organizaciones o las colectividades no la tienen, riñe o no con la conciencia de ese colectivo de personas que crea la institución, entiéndase socios o dueños, y que se encuentran forzados a realizar una acción dentro de su institución que es contraria a su pensamiento y por ende a su propia autonomía? Bueno, yo creo que no se deben nunca encontrar forzados a realizar unas acciones que son contrarias a su pensamiento y por ende a su autonomía. Yo creo que la libertad, el ideario de centro, que es a lo que se refiere, me parece, nuestra pregunta, el ideario de centro pues es algo perfectamente legítimo y lógico y que todos los centros tienen de una manera o de otra, o deben tenerlo. Pero eso no es reconocer que un colectivo tiene conciencia, tiene un ideario de centro. Y como tal, les decía, pues no tiene por qué obligarse a ofrecer unas prestaciones con las que no está de acuerdo, que no las ofrezca. Lo que yo sí digo es que aquellos centros públicos o financiados con centros públicos que ofrecen determinados servicios, los tienen que prestar. Y eso no tiene que ver con que haya un ideario de centro, que me parece, por supuesto, no ya legítimo, sino absolutamente deseable que lo haya y sea respetado. Pero fácil es no ofrecer en la cartera de servicios a aquellos que no se quieren prestar. Dice la siguiente pregunta, ¿la objeción de conciencia estaría en contra del juramento hipocrático? ¿Qué postura adopta el médico? No entiendo que la objeción de conciencia esté en contra del juramento hipocrático. No entiendo bien. Tal vez no conozco lo bastante el juramento hipocrático y además también pienso que los juramentos hipocráticos deben adaptarse al 2013. Igual que las normas jurídicas. Y